La idea es intercambiar un poco acerca del cultivo de soja, contarles algo de información regional, hacer una descripción de cómo la región produce soja y qué resultados tiene, que eso lo voy a hacer yo en primera instancia, en una presentación breve, no debería alcanzar media hora, y a partir de ahí Diego nos va a mostrar todos los resultados de esta última campaña de experimentos y algunos que miran un poquitito más para atrás, así que van a aparecer también algunos resultados de años anteriores. Nuevamente vamos a hablar de soja, segundo año consecutivo, este año con un adelanto sustancial en el calendario. El año pasado lo hicimos en septiembre, así que este año, a raíz de varios pedidos de adelantarnos lo máximo posible, logramos llegar con toda la información un mes antes, así que espero que lo disfruten. Antes de empezar a comentarles el sentido de mi contenido, les quiero contar que todo el laburo que se hace en la región está coordinado o está desarrollado bajo lo que es el Grupo Acción Agrícola, que es el paraguas general donde técnicos, miembros CREA, productores y el equipo técnico especial del cual formo parte yo, desarrollamos todas las actividades y los análisis. Una vez por mes nos juntamos como Grupo de Acción Agrícola para ir delineando en qué vamos a trabajar y con qué criterio, y los responsables directos de todas esas acciones regionales somos quien les habla, junto con Diego Rotili, que después va a hablar él y nos va a contar esos resultados de experimentación que les comenté, y Juan Olmos está acá conectado. Juan Olmos es el responsable de todos los experimentos de campo, de manera que gran parte de la información que vamos a ver hoy la generó él, junto con todos los campos que se prestaron como anfitriones de cada una de las líneas de trabajo. Por otro lado, nos acompañaron durante la campaña, prestándonos sus materiales, sus productos, y por otro lado permitiendo que podamos financiar toda esta red de experimentación y de análisis de información. Todas estas empresas, en lo que es semillas, colaboró Brevant, Credence, NK Semillas de Syngenta, Don Mario, Nidera y Pioneer. Por otro lado, en todo lo que fue tratamientos especiales de semilla y de cultivo con aplicaciones, ALZ nos dio una mano, también Spraytec, Timac Agro, Índigo y Stoller. Pero por otro lado, todas las actividades de la región, ya con un foco más institucional, siempre son apoyadas por algunas empresas. Y yo quiero agradecerle también al Artirigoyen, al Grupo Quemú, a Diesel Lange de John Deere, a Fedea y a Pelayo, que están siempre presentes en este tipo de eventos, permitiéndonos que los llevemos adelante. ¿De qué le voy a hablar yo? Básicamente es una pregunta muy simple, es ¿cómo es o qué se hace en cuanto al cultivo de soja en nuestros sistemas? Y cuando digo nuestros sistemas hablo de la región CREA Oeste Arenoso. ¿En qué rotaciones participa la soja? ¿Cómo se maneja en términos generales? ¿Y qué implicancias tiene ese manejo sobre el rendimiento que se explora en distintos ambientes? ¿Qué implicancias tiene el efecto de los antecesores, de las fechas de siembra, la estructura del cultivo en lo que refiere al distanciamiento entre hileras, la elección y desempeño de diferentes cultivares, criterios de fertilización y finalmente la aplicación de fungicidas durante el cultivo? Entonces, yo voy a ir paseando en un análisis de una base de datos importantísima que tiene la región Oeste Arenoso y que forma parte de una base de datos mucho más importante que es a nivel nacional, que se llama DAT-CREA. DAT, si bien parece que refiere a datos, quiere decir datos agrícolas trazados. Es decir, los productores, los miembros CREA van volcando información lote a lote, especificando cómo fue el manejo y el desempeño del cultivo todos los años para cada uno de sus lotes, y toda esa información está trazada a lo largo de los años y a su vez forma parte de una base de datos nacional. Particularmente yo recorté lo que es la región Oeste Arenoso y trabajé sobre los datos de las últimas 3 campañas, ¿sí? La 2021, 21-22 y 22-23, teniendo como superficie total para la campaña 2021 41.500 hectáreas, para la 21-22 unas 30.000 hectáreas, y para la 22-23, que todavía faltaban reportar algunos datos, estamos alrededor de las 39.000 hectáreas. ¿Sí? Con rendimientos promedio disímiles entre campañas,
la 2021 con 31 quintales de rendimiento promedio regional, la 21-22 como una de las mejores, si no la mejor campaña, por lo menos en un buen tiempo, de 40 quintales promedio, y la última campaña marcada por lo que ya ampliará un poco más Diego, un clima adverso para el cultivo de soja con un rendimiento promedio bajo de 25 quintales. Pero en total, y lo más importante que les quiero transmitir, es que yo analicé información de 2.500 lotes durante estas 3 campañas, que representan en total de soja unas 150.000 hectáreas, y específicamente, hablando de soja de primera, unas 110.000 hectáreas con un rendimiento medio de casi 32 quintales por hectárea. Esos son los datos que voy a analizar ahora. Lo primero que les quiero contar es que como variable ambiental, para tratar de separar entre ambientes, dentro de esa base de datos, cada productor puede cargar si el lote que está generando el registro es de alto, medio o bajo potencial, ¿sí? Pero eso es una apreciación subjetiva y se mezclan los lotes de alto potencial de una región un poco más marginal con los lotes de bajo potencial de una región de alta productividad y muchas veces hace ruido. Entonces yo, para tener una noción del desempeño por ambientes, lo que hice fue, en vez de dar bolilla a ese atributo subjetivo que cada uno de los productores genera en cada registro, me fui a un atributo objetivo, que es considerar aquellos que tenían influencia en APA y los que no tenían influencia en APA. Para que se den una idea, a nivel regional y para estas 3 campañas, teníamos alrededor del 40% de los lotes con influencia en APA y 60% de los lotes sin influencia en APA, ¿sí? Entonces, para mí, la división entre ambientes más importante, y para no extenderme demasiado durante la charla en diferentes condiciones ambientales, fue ambientes con APA versus ambientes sin APA. Después, y desafío para los asesores de cada uno de los grupos, se puede hacer un análisis un poco más acabado si uno se circunscribe a regiones más específicas y comparables entre sí. Bien, lo primero, en el sistema agrícola del sudoeste, ¿dónde entra la soja? ¿De dónde salen los datos que yo voy a analizar? ¿De qué secuencias de cultivos? Y como yo les muestro en esta figura, el 56% de la información tiene un origen en secuencia de cultivo por tercios, entre comillas. Fina seguida de un cultivo de segunda, acto seguido viene el maíz, que puede ser temprano o tardío según el tipo de ambiente y la decisión del empresario en particular, y después viene la soja, ¿sí? Y yo consideré secuencias por tercios en aquellas que al menos durante los últimos 5 años hayan tenido un doble cultivo, como mínimo. La mayoría son 6 años con 2 finas cultivos de segunda, 2 maíces y 2 sojas. Pero consideré que la rotación objetivo general podía definirse si al menos en los 5 últimos años tuvieron un doble cultivo en el medio. A su vez, ese doble cultivo con una gramínea. O sea, que en 3 años tuvieron 2 gramíneas y 2 oleaginosas. Bueno, en esos casos representan el 56% de nuestro registro de soja. Por otro lado, tenemos un 18% de los casos que son secuencias de cultivo gruesa, ¿sí? Que pueden ser maíz-soja o girasol-soja o girasol-maíz-soja. Pero que en este 18% aclaro que tienen al menos un cultivo de segunda, un cultivo de servicio implantado en una secuencia de 3 años. ¿Sí? Entonces, para mí, es una secuencia gruesa con cultivo de servicio. Y una cuarta parte de la base de datos viene de secuencia gruesa, en donde no se implantaron cultivos de servicio intercalares. Hablemos un poco del manejo. Fecha de siembra. La fecha de siembra de soja, lo primero para destacar, es que es una ventana de siembra amplísima, de casi 100 días. Estamos hablando donde más de, digamos, el 95% de los lotes se agrupan en una secuencia de prácticamente 100 días, ¿sí? Con diferencias entre campañas. Por ejemplo, si yo trazo, es decir, el 50% de los lotes, para la campaña 2020 y la 2022, el 50% de los lotes se sembró antes del 5 o 6 de noviembre, mientras que en la 2021 hubo un retraso en ese 50%, y recién se alcanzó pasado el 10 de noviembre, alrededor del 12 o 13 de noviembre, una semana de atraso. Pero si hacemos un poquitito de memoria, vamos a acordarnos que en la 2021 arrancamos con problemas de excesos en todo lo que es la franja central influida por Napa de la región, el límite entre
la provincia de Buenos Aires y La Pampa, estuvo sobre todo en la región de Trebolares, Agustoni, parte de América y hacia el sur, que podríamos decir Mirapampa, con excesos de agua que retrasó la fecha de siembra. Ahora bien, ¿a qué se apunta en la zona? Y si queremos definir un poco con más detalle, diciendo, bueno, tenemos un 20% de los lotes que se siembran, o 25 casi, que se siembran durante el mes de octubre, fundamentalmente en los últimos 10 días de octubre, ¿sí? Mientras que los últimos lotes, empiezan los rezagados a partir del 20-22 de noviembre. Es decir, el 60% de los casos están concentrados entre fines de octubre y mediados de noviembre. Y esa es más o menos la secuencia, con algunas alteraciones dependiendo cómo haya sido la condición del suelo al momento de la siembra, de cada campaña, ¿no? Bien. ¿Qué implicancias tiene esto sobre el rendimiento o se pueden ver en esa gran base de datos que tenemos? La verdad es que vemos una tendencia negativa, general, para todos los lotes, sin importar los ambientes en cuestión, o los que analicemos, es que en la medida que se retrasó la fecha de siembra, el rendimiento reportado en promedio fue más bajo. Siempre nos gusta mirar algún datito, es decir, ¿qué pierdo cuando atraso? Y en promedio fue unos 35 kilos de soja en pérdida de rendimiento por cada día de atraso en la fecha de siembra. Pero uno podría decir que la fecha de siembra explica en baja medida la variabilidad de los rendimientos, ¿sí? Apenas el 23% de la variabilidad en los rendimientos está explicada o estaría explicada por la modificación de la fecha de siembra, ¿sí? Ahora, si miramos los potenciales de rendimiento, se caen estrepitosamente. Ahí sí vemos que no hay datos que tengan altos rendimientos cuando se trata de fechas de siembra atrasadas. Por detrás, pongámosle del 20 o 25 de noviembre, ya no existen datos que tengan rendimientos reportados por encima de los 40 quintales después de esa fecha. Es más, si hacemos una tendencia para esos valores superiores que podrían representar algo así como el potencial de rendimiento, la tasa de merma del rendimiento es de unos 50 kilos por día en el potencial, ¿sí? Así que la fecha de siembra pareciera ser, al menos en las generales, un factor que influye negativamente con el atraso sobre los rendimientos medios, pero fundamentalmente sobre los potenciales. Esto es tratar de meterse adentro de cada una de las décadas o decanatos de siembra. Si agrupamos todos los días en segmentos de 10 días, vemos que, digamos, la distribución representada en estas cajas y bigotes, las cajas muestran el 50% de los casos centrales, la cruz muestra el promedio de rendimiento, mientras que los bigotes muestran el 5 y 95 de los datos. O sea, nos muestran de alguna manera una cierta curva de distribución de los registros que tenemos. Vemos que a partir de mediados de octubre, fundamentalmente a partir de fines de octubre, en promedio, se caen no solo las medias, sino la distribución de los datos. No es una anécdota matemática esta merma, sino que todos los datos, exceptuando los techos de rendimiento que se sostienen hasta mediados de noviembre, se pinchan fuertemente, ¿sí? Con el atraso en la fecha de siembra. Por otro lado, uno podría decir, bueno, el ciclo o el momento del calendario donde se van a desarrollar las principales fases del cultivo también no solamente está influido por la fecha de siembra, puede estar influido por el grupo de madurez. Y cuando agrupamos toda la genética que se implantó según el grupo de madurez, nos encontramos que no hay tanta diferencia entre grupos como sí la hay entre fechas de siembra. Es decir, podemos ver distribuciones parecidas de rendimiento entre ciclos 3 largos, 4 cortos y 4 largos, un poquitito ya por debajo, pero que no estaría influyendo en los techos. De hecho, los techos más altos de rendimiento los tenemos entre los 4 cortos y los 4 largos. Recién con ciclos, digamos, y permítanme la licencia poética, extremadamente largos, como puede ser el grupo 5, ahí es donde vemos que la distribución realmente es muy diferente. Ahora, cualquiera podría pensar, decir, bueno, esto depende muchísimo de los ambientes, ¿sí? No va a ser lo mismo un ambiente de muy alta productividad, el desempeño de los grupos 3 largos o 4 cortos, o en los de baja productividad, que en los de baja productividad cuando uno se expone a condiciones
que pueden ser limitantes en términos hídricos. Entonces yo lo que hice fue separar estos dos factores en los ambientes que tenían influencia de Napa, en donde vemos más, lo mismo que les mostraba antes, ¿sí? En donde a partir de fines de octubre, la distribución, la población de datos de cada una de estas decanatos de siembra viene cayendo, y ya en diciembre estamos rondando promedios cercanos a los 20, 25 quintales, ¿sí? Mientras que todo lo que es noviembre estaría en los 35, y los últimos días de octubre, en promedio, están cerca de los 40. Los máximos no se movieron tanto, aunque sutilmente hacia abajo, los mínimos se movieron hacia abajo, pero lo que cambió fundamentalmente fueron los promedios cuando nos metimos en fines de noviembre y principios o durante todo el mes de diciembre. Pero en cuanto a lo que es el grupo de madurez, vemos lo mismo que antes. Si hablamos de 3 cortos, 4 cortos o 4 largos, tenemos distribuciones un poco más amplias para los 4 largos, mucho más compactas en los ciclos 4 cortos, con buenos mínimos, un buen promedio y buen techo de rendimiento, y el grupo 5, o lo que les decía antes, como extremadamente largo, tiene muy poquitos datos como para analizar. Pero vemos que en los ambientes con Napa influyó más la fecha de siembra que el grupo de madurez que se utilizó. Cuando me voy a los ambientes sin Napa, y esto para mí sí fue una sorpresa, yo esperaba que el atraso en la fecha de siembra se viera reflejado como mayor estabilidad en los ambientes sin influencia de Napa, o digamos de otra manera, de menor potencial. En promedio también vemos esta merma de rendimiento con el atraso en la fecha de siembra, volcándonos a fecha de diciembre alrededor de los 20 quintales, durante casi todo noviembre, medias por debajo de los 30, y solo a principios de noviembre, y fundamentalmente sobre fines de octubre, los mejores rendimientos, mostrando medias cercanas a los 40 quintales y máximos de hasta 60. ¿Sí? Y acá sí vemos un poquitito más de influencia negativa en la longitud del ciclo. Yo me pregunté si esto podía estar muy viciado por alguna campaña en particular donde hayan funcionado mal las fechas de siembra atrasadas, o bien los grupos de madurez bien largos, como puede ser el 5 corto. Y lo que vi es que cada una de estas cajas y bigotes, tanto en el gráfico de grupo de madurez como en el gráfico de fecha de siembra, estaban bastante balanceadas. Es decir, que tenían datos de las 3 campañas que yo analicé. De manera que no merecía la pena separar entre el efecto de diferentes campañas. Por otro lado, en cuanto a lo que es la estructura del cultivo, yo separé en 4 grandes grupos, ¿no? Lo primero, lo que serían siembras estrechas, entre 17,5 y 26 centímetros, que son, yo las agrupé en este rango, como aquellos distanciamientos entre hileras que representan lo que uno hace en el cultivo de fina, ¿sí? Por otro lado, las siembras de entre 35 y 42 centímetros, que tanto en ambientes sin Napa como en ambientes con Napa se llevan la mayor cantidad de los datos. Y por otro lado, las situaciones con máquina de gruesa, dispositivos pensados para lo que otrora se llamara cultivos en escarda, que representan también muy poquitos datos. Fundamentalmente las hojas se siembran a 35 y a 42. En ambientes sin Napa hay más datos de siembras estrechas, de 17 a 26, y más datos de siembras a 52. Pero de todas maneras, el 80% de los datos vienen de lotes sembrados entre 35 y 42 centímetros, mientras que en ambientes con Napa prácticamente todo se sembró a 35 y 42 centímetros durante las últimas 3 campañas. Si llevamos esto a rendimientos y distribución, vemos que tiene cierto asidero con la performance. Si bien los datos de siembras estrechas o separadas son muy poquititos, vemos que tanto en ambientes sin Napa como en ambientes con Napa, los rendimientos medios son superiores, los rendimientos mínimos son superiores al resto, y los rendimientos máximos, o por lo menos si yo le sumo el debido estándar, me dan también por encima. Así que tiene, al parecer en esta base de datos se muestran con cierta ventaja en la media de rendimiento estos distanciamientos, ni muy ni tan, ni siembras estrechas ni siembras en escarda. Por otro lado, fundamentalmente la región, en las hojas se siembra sobre maíz, ¿sí? Acá tenemos maíz temprano, 30%, asociado a ambientes seguramente de mayor potencial. Maíz tardío, entre los dos se llevan el 68% entre maíz,
Y por otro lado tenemos un 11% sobre cultivo de servicio. Algunos de ellos estuvieron intercalados entre un maíz y la soja, o sea que uno podría pensar que estas curvas, estas porciones de torta azules y rojas se podrían comer una parte de lo que es el verde, ¿sí? Cerca de las 3/4 partes se realiza sobre maíz. En algunos casos, en el 11% hay un cultivo de servicio intercalar. Soja sobre soja, muy poquitito, 9%. Soja sobre dobles cultivos, menos. Soja sobre girasol, aún menos. Y tenemos algunos casos de verdeo, pasturas o maní. Para que se den una idea, estábamos hablando de unos 2.000 lotes, el 1% significa que tenemos 20 lotes que se sembraron sobre pastura, ¿sí? Para que tengan un paneo general. Y cuando miramos cómo influyeron, yo lo que hice fue alinearlos u ordenar los antecesores según algo así como la longitud del barbecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando venimos de girasol, probablemente estemos pensando desde abril hasta noviembre, o desde marzo hasta noviembre. En maíz, en ambientes con napa, es fundamentalmente temprano, el maíz temprano alrededor de abril, la soja entre abril y mayo, el doble cultivo generalmente seguido de lo que es la cosecha de soja, el maíz tardío un poco más tarde, las pasturas, que dependen mucho del caso, pero hay muy poquitos casos como para analizar, los cultivos de servicio y los verdeos, consideraba yo que si bien podían haberse quemado antes que un cultivo de servicio, probablemente hayan hecho un uso más intensivo de los recursos agua y nutrientes que lo que es un cultivo de servicio. Y lo que vemos es que no se registra tanta diferencia entre los distintos antecesores, salvando lo que es el verdeo y lo que es el girasol. Probablemente el girasol esté asociado a ambientes de menor potencial en estos que podríamos decir con napa, aunque tienen influencia de napa. El verdeo, un uso más intensivo de los recursos agua y nutrientes previo al cultivo, y en la ancha alameda del medio, todos los otros con distribuciones similares y de rendimiento medio y su variabilidad. Ahora, si me fijo en ambientes que están limitados por agua o que pueden estar limitados por agua, sí vemos que este orden, entre comillas, arbitrario que había puesto yo, que refiere muy someramente a la longitud de lo que podría ser el periodo de barbecho, vemos sí que en los ambientes sin napa hay cierta tendencia a que el orden que establecí yo tiende a disminuir las medias de rendimiento con el atraso o el acortamiento de ese periodo de barbecho. Bien. En cuanto a lo que es cultivares, tenemos para los ambientes con napa mucha predominancia en la superficie de la 40R16 de Don Mario, 40R17, 18 y 46 y 20 también de Don Mario. Un poquitito menos de 4612, un poquito menos de 4326 agro. Y acá yo les mostraba los rendimientos. En lo que es 4 corto, no hubo prácticamente diferencia de rendimiento entre cultivares para los ambientes con napa. ¿Sí? Por supuesto, se lee a la derecha el rendimiento, no es que dieron 7.000 kilos, dieron entre cerca de los 4.000 kilos por hectárea. Mientras que en los 4 largos sí vimos algo más de variabilidad, y vemos 46R18 y 46 y 20 dentro de las que yo catalogué con algún plus en términos de rendimiento medio dentro de la base de datos. Para lo que es ambientes sin napa, más concentrado en grupos 4 largos, también predominantemente 46R18, algo más de 4612, 46 y 20, y por detrás aparece la 40R16, que presumimos ha tenido más influencia sobre siembras atrasadas. Acá sí vemos algo más de variabilidad, aunque si uno saca del análisis 40R16 hay muy pocos casos de las otras variedades. En el caso de las 4 largos, más estabilidad dentro de las 3 más sembradas, y las que tenemos pocos datos, más vale no mirar demasiado el promedio de rendimiento porque puede estar condicionado por uno o algunos lotes que los tienen para abajo o para arriba. Me meto en la parte de fertilizaciones, lo anteúltimo que yo les voy a mostrar. Cómo se fertilizan o qué tanto se fertilizan los lotes de la región oeste arenoso. Yo los clasifiqué en 4 grandes grupos para tratar de ver patrones de fertilización.
Un grupo es aquellos que no fertilizan, o los lotes que no se fertilizaron con fósforo y que representan un 30% de la base de datos que yo les acabo de mostrar, ¿sí? Por otro lado, un segundo grupo en donde yo establecí que se fertilizan con fósforo, pero la cantidad de fósforo aplicado es menos del 50%, menos de la mitad de lo que el cultivo extrae, dado su rendimiento, tomando la extracción que figura en la bibliografía, en particular los datos de IBNI, la tabla de cálculo de extracción, le asigné a cada rendimiento un valor de extracción de referencia y dije, bueno, tenemos un 24% de los lotes que no cumplen con el 50% de esa extracción de fósforo. Por otro lado, los que cumplen entre el 50 y el 100% de la extracción de fósforo son el grupo más importante, se fertiliza un 37% de los casos, está fertilizándose en una magnitud tal que permite recomponer entre el 50 y el 100% de lo extraído. Y el 9% no solamente que está reponiendo lo extraído, sino que además permite enriquecer en fósforo ese suelo, ¿sí? Esa es más o menos la distribución de los casos que tenemos. Ahora, cuando miro cuál fue el resultado, la distribución de rendimientos de esos 4 perfiles de fertilización o métodos de fertilización, vemos que claramente hay un salto en el promedio en la distribución de los datos de todos aquellos casos donde se fertiliza efectivamente con fósforo. Y que en particular no hubo grandes diferencias entre los que ponen menos del 50% de la extracción o más del 50% de la extracción. Quizás la diferencia más importante se produce cuando vemos aquellos casos en donde la magnitud de la fertilización fosforada permitió enriquecer el lote. ¿Es consecuencia del enriquecimiento? No, es consecuencia seguramente de una dosis alta de fósforo, o eventualmente lo que me podría estar indicando es que aquel productor o ambiente en donde se produce ese enriquecimiento tiene una lógica en la toma de decisiones que permanentemente puede estar tratando de buscar estos efectos. Porque normalmente el cultivo o los cultivos donde se produce este enriquecimiento no necesariamente son soja. Así que si algún productor elige hacerlo en soja, probablemente también lo está haciendo en otros cultivos. Esa es una discusión o algo que se podría analizar un poquitito más a fondo. Para los ambientes de alto potencial, vemos esta diferencia. Para los ambientes que no tuvieron influencia de NAPA, no está tan marcada esa diferencia. Sí vemos que las distribuciones más divertidas de rendimiento se producen cuando se abastece totalmente o cerca de la totalidad de los requerimientos y extracción del cultivo, o bien tenemos casos de enriquecimiento en fósforo. Pero son más sutiles las diferencias que cuando hablamos en ambientes con NAPA. Por otro lado, en azufre, yo hice una clasificación en 3 grupos. Créanme que había muy pocos casos donde el azufre aportado era superior a la extracción del cultivo. Tenemos un 85% de casos en donde no se fertiliza con azufre. Tenemos un 11% de casos donde la fertilización azufrada está, pero es menos del 50% de lo que extrae el cultivo. Y tenemos apenas el 4% de casos en donde la fertilización compensaría la extracción de azufre del sistema por parte del cultivo, ¿sí? Así que mucho más tirados hacia el lado de la no fertilización con azufre, y en la mayoría de estos casos se trata de arrancadores que tienen una composición un poco acotadita de azufre, pero no dejan de ser el mismo arrancador a partir del cual se fertilizó con fósforo. Ahora, cuando nos metemos un poco en la distribución de los rendimientos, no vemos grandes diferencias que se puedan deducir o ser consecuencia de lo que es la fertilización azufrada. Sí vemos que en el caso de los ambientes con NAPA, que nosotros consideramos que la NAPA es un aporte de azufre, vemos un promedio de rendimiento superior, una mediana de rendimiento superior, mínimos y los mínimos mucho más altos que en cualquiera de los otros 2 casos, pero como les comentaba, son muy poquititos datos, ¿sí? Bueno, de todas maneras, en esos ambientes con NAPA vemos una distribución más divertida de aquellos casos donde se fertilizó bastante con azufre, mientras que en ambientes sin NAPA no vemos ningún patrón e incluso con muy poquititos datos vemos hasta cierto, un promedio algo inferior. No debe ser significativo si uno analiza las poblaciones de datos, pero hasta para la anécdota hasta se aparecen como algo inferiores. Lo último que les quiero contar es que
En general, no tenemos muchos lotes aplicados con fungicida, ¿sí? 78% de los casos no tiene aplicación de fungicida, 22% de los casos con aplicación de fungicida. Y si vemos la distribución de rendimientos, acá notamos que los ambientes con napa que se aplicó fungicida tienen o mostraron un promedio de rendimiento más alto, un mínimo de rendimiento más alto, y a su vez la distribución interna de los datos nos muestra una población con rendimientos más altos. Lo mismo nos pasa en ambientes sin napa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el fungicida generó un incremento de rendimientos? Probablemente lo que nos esté mostrando sea otra cosa, que es decir, los ambientes donde se hizo necesaria, o al menos prudente, una aplicación de fungicida, probablemente hayan sido ambientes en general más húmedos, más proclives al ataque de algunas enfermedades. De manera que nos pueden estar condicionando, separándonos antes de analizar el fungicida, ambientes más húmedos de ambientes más secos. Pero no deja de ser una discusión alrededor de estos datos. Así que finalmente, y para terminar, repaso un poco. Digamos, la soja participa en todas nuestras rotaciones, en las que son por tercios, en las que tienen fina, con cultivo de cobertura, sin cultivo de cobertura, pero más del 50% de los datos que tenemos vienen de rotaciones con participación de fina en el sistema. Se siembra en general en 90 días, pero depende un poco de los ambientes y fundamentalmente lo que vimos en la distribución es que dependió de las condiciones climáticas porque en la campaña 21-22 es donde registramos un atraso de una semana en la media y que todo ese pool central de lotes estuvo corrido una semana hacia atrás, ¿sí? Hay una nítida tendencia a perder potencial de rendimiento con ese atraso en la fecha de siembra. En promedio nos dio 35 kilos por día, pero si mirábamos los datos superiores, algo así como hablar del potencial de rendimiento, ese 35 se transformó en 50. Lo que sí resulta curioso, o al menos podríamos decir que hasta antiintuitivo, es que cuando analizaba los lotes con napa y sin napa, el patrón era exactamente el mismo. De manera que podríamos decir que la tendencia se vio en ambientes de mayor potencial y en el grueso de los ambientes, del 60% de los casos que no tienen influencia de napa. ¿Sí? Fundamentalmente la soja se siembra, y pareciera ser que con bastante asidero en la realidad, en sistemas de entre 35 y 42 centímetros. Hay muy poquitos casos de 52 y 70, muy poquitos casos de siembras estrechas entre 17 y 21 centímetros o 26 centímetros, y las de siembras estas de 35 y 42 mostraron las mejores distribuciones de rendimiento. Por otro lado, tenemos cierta tendencia, sobre todo en los ambientes sin influencia de napa, a mostrar mejores rendimientos en los sistemas que mostraron barbechos más largos, ¿sí? Fundamentalmente aquellos cuando no se trata de verdeos de invierno, los cultivos de cobertura no se distinguieron tanto de la media, pero sí los mejores rindes cuando hablábamos de antecesor maíz, antecesor soja de segunda, en cualquiera de los ambientes analizados vimos que tendían a tener los mayores rendimientos. Tenemos bastante concentración genética, fundamentalmente de la mano de los cultivares de Don Mario de la última década, entre 4 cortos y 4 largos. Y esto es para mirar, tenemos más de la mitad de los lotes, tiene una baja dotación de nutrientes, ¿sí? No estarían cumpliendo con el 50% de la extracción. En el caso del azufre es prácticamente nulo. Tenemos menos del 20% de los lotes donde se fertiliza con azufre. Y yo concluyo en que esto es así, a pesar de que nos estarían mostrando los mejores rendimientos aquellos lotes en donde los aportes de fósforo, fundamentalmente de fósforo, azufre en buenos ambientes, pero fundamentalmente de fósforo en todos los ambientes, con aportes medios y altos, es donde vemos esos mejores rendimientos. Y pareciera ser que hay una clara relación entre el uso del fungicida y la distribución de los rendimientos. No podemos concluir con que es el fungicida el que modifica la distribución de los rendimientos, probablemente sí podamos pensar en que el uso de fungicida de alguna manera me está marcando algún indicador ambiental que podríamos arrancar pensando en que puede ser la humedad que registra el cultivo. De manera que con esto yo termino con esta descripción general de lo que es la soja en la región oeste arenoso, o lo que fue durante los últimos 3 años. Vamos a avanzar con la segunda parte. Acá lo que vamos a hacer es presentar resultados de experimentos de este año,
principalmente lo que tiene que ver, bueno, con los SR, con los resultados de productos fitoestimulantes, semillas, foliares, lo que tiene que ver con arrancadores, fosforados, y después vamos a mostrar los ensayos de brecha de rendimiento y hacer un resumen de lo que está haciendo la zona en función de ese objetivo, de entender las brechas de rendimiento y los factores que nos hacen perder rendimiento. Repito, estos son los sponsors que nos acompañaron, tal como dijo Agus. Gracias a todos y bueno, avancemos. Este año tuvimos dos sitios de ensayos en los que nos concentramos para obtener los datos. La Blanquita en Tres Lomas y la Martín en Agustoni. Son sitios que serían similares a los del promedio zonal. O sea, no son sitios ni los de mayores limitantes zonales ni los de mayor oferta de recursos generalmente zonales, con cierta diferencia del promedio. Generalmente en la Blanquita tenderíamos a tener un poco menor oferta de recursos que la Martina, y bueno, claramente la diferencia de temperatura media es algo que influye sobre el comportamiento de la soja. Fíjense, por ejemplo, en la Martina y en Agustoni tenemos el doble de materia orgánica y 20 puntos menos de arena que en el lote en el que sembramos soja en la Blanquita. En un caso teníamos antecesor maíz, en el otro centeno, de los que exploran los máximos potenciales, mientras que en la Blanquita en Tres Lomas más cerca de donde ya se notó una caída fuerte, por lo menos en los promedios a nivel zonal. Y particularmente este año, bueno, como nosotros cultivos venimos hablando, este año fue muy particular en las condiciones climáticas y ojalá no sea repetible en los años que vienen. Porque fíjense, acá tenemos un ejemplo de Trenquelauquen o de General Pico, de cómo arranca. La muestra, como siempre, la evolución del agua útil, simulada, obviamente, por la Oficina de Riesgo Agropecuario para un cultivo de soja típico de la zona. Y tenemos los dos límites hídricos, el punto de marchitez permanente. Por debajo de este punto, los cultivos tenderían a no poder absorber agua directamente. Y la capacidad de campo, por encima de este punto, el suelo está saturado y lo único que hace es perder agua por drenaje eventualmente, ¿no? Fíjense que arrancamos el ciclo de soja, tanto en Trenquelauquen, que es en la parte este de nuestra zona, como General Pico en la parte oeste, con la media histórica. O sea, con un perfil recargado al 70% de la capacidad de campo y con buenas perspectivas. Y progresivamente perdimos agua, y perdimos agua, y perdimos agua, hasta que llegamos a las barras amarillas, que serían el periodo crítico para la determinación del rendimiento de la soja, con, después de alguna recarguita, menos del 50% de la capacidad de campo, y rápidamente entramos en un déficit hídrico muy fuerte, y ya por debajo del punto de marchitez permanente. Y después seguimos así hasta el final del cultivo. Fíjense que, según las simulaciones, estuvimos por debajo del punto de marchitez permanente desde mitad del periodo crítico hasta la cosecha. Ahora bien, una particularidad, y ahora menciono, es que revisando la DACREA, el 45% de los lotes regionales de soja de primera informaron acceso a napa a la siembra, con una profundidad de napa promedio un poquito más baja que la que solemos tener en maíz, según lo que comprobamos hace un par de semanas, de 2 metros y un poquito más, pero que está dentro de los óptimos para el cultivo de soja, por lo menos los óptimos reportados en ensayos. Y bueno, estos son los que informan. Yo asumo que habrá alguno de nosotros que no lo medimos y bueno, no lo supimos si estaba la napa accesible o no, pero bueno, esto está muy moderado por el acceso a napa, esto que vimos acá. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, como todos saben, febrero y marzo de este año fueron locos, entonces ahora vamos a ver cómo avanzó la humedad relativa en celestes, en las barritas celestes, y las temperaturas. Esto es noviembre. Fíjense, desde principio de noviembre tuvimos un noviembre normal, y en diciembre también fue bastante normal o bastante moderado el clima. En enero no tuvimos los picos más que a principios de enero, de temperatura más de 40 grados, o sea, de estreses térmicos, con algunos piquitos por encima de los 35, pero bueno, ahí todavía la soja no es del todo sensible al calor. Ahora, cuando coincidimos con el periodo crítico, tuvimos este febrero que bueno, esperemos que no se repita nunca más, en el que tuvimos casi 10 días seguidos de picos de temperatura máxima por encima de los 40 grados,
y a la semana siguiente tuvimos una helada. Entonces, esto fue, imagínense que acá la soja está o entrando al periodo crítico o ya en periodo crítico, dependiendo de la fecha de siembra y el grupo de madurez, y muy sensible a estos dos estreses, a estos dos estreses por separado y combinados, ni se me ocurre lo que habrá censado el cultivo, ¿no? Y después fuimos a marzo, y en marzo tuvimos de nuevo una semana seguida de estreses térmicos y otra semana con temperaturas con térmicos bastante elevados. Entonces, en conclusión, bueno, abril fue relativamente cálido hasta que se transformó en un abril normal a partir de mediados de abril, ¿no? En conclusión, digamos, a la soja le gusta el calor, pero no le gusta que las temperaturas máximas sean muy calurosas, entonces, y menos todavía que eso se combine con una helada en el medio del periodo crítico. Así que, en fin, los datos que veamos van a estar condicionados por eso y creo que a la soja fue el cultivo que peor la pasó, ¿no? Con este verano que tuvimos. Y bueno, pasemos a los datos de ensayos comparativos de rendimiento. Vamos a ordenar primero cada uno de los... Probamos alrededor de 20 variedades, la mayor parte en list de las que evaluamos. Fíjense que las en list y la no en list están separadas, distribuidas, esto es en la Blanquita en Tres Lomas, con un índice ambiental de más o menos 2.800 kilos. Están distribuidas, detectamos más o menos un 5% de promedio de rendimiento de las en list por debajo de las no en list. Y esto es en la Martina, con un promedio de rinde similar al que mostró Agus para el promedio regional de la campaña, 2.500 kilos. Cuando nos fuimos a ver, esta soja estaba muy buena. No parecía una soja de 2.500 kilos, así que claramente esos estreses que vimos le han pegado fuerte. Cuando hacemos el promedio regional, acá hubieron algunas que no llegaron a tiempo para uno de los dos lugares y por lo tanto tienen solo uno de los datos. Pero bueno, este es el orden regional. Tenemos cierta variabilidad. Pensemos que probablemente cuando les hayan ocurrido los estreses a cada una de las variedades va a haber impactado mucho en su performance. Pero bueno, en promedio, de nuevo, una cosa que nos interesaba evaluar este año era compararlas en list con la no en list, y más o menos fue en un 5% o entre un 5 y un 10, dependiendo del grupo de madurez, y es más o menos parecido a lo que pasó a nivel regional. Así que bueno, esperemos que a medida que se actualicen las variedades nuevas en list, probablemente rápidamente alcancen el estándar de las no en list. Respecto a arrancadores, una de las preguntas que tenemos es cómo hacer para dotar al cultivo de fósforo en la línea sin perder plantas y sin perder tanto rinde por la fitotoxicidad que puede ocasionar eso. Tuvimos un ensayo en la Blanquita en Tres Lomas, y fíjense, en gris tenemos el testigo sin fósforo, que por lo que dijo Gauss, no es poco común en nuestra zona, esta condición de no fertilizar la soja. Y siguiendo tenemos diferentes combinaciones de fuente y dosis. En rosas tenemos superfosfato triple, prácticamente es solo fósforo lo que le aportamos al cultivo, tanto en 50 kilos por hectárea como en 100 kilos por hectárea de aplicación. Y en celeste y azul tenemos fuentes alternativas que además de aportar fósforo aportan otro conjunto de nutrientes. En una dosis moderada, pero bueno, los aportan. Y como verán, esto es algo que solemos observar, hay una respuesta fuerte a una fertilización fosforada, o sea, piensen que es un 25%, son 1.000 kilos, simplemente por aportarle fósforo al cultivo, pero que a muy altas dosis de fósforo no se ve, incluso a veces se ve una caída, y creemos, y lo hemos evaluado en otros años, que es por algún grado de fitotoxicidad que nos empieza a hacer perder plantas. Pero bueno, está claro que la respuesta al fósforo es común a toda nuestra región, ¿no? En el cultivo de soja. Pero bueno, por ahora no le encontramos una alternativa más que hacer las reposiciones que comentó Agus en otros cultivos o en un momento anterior a la siembra y no junto con la semilla, ¿no? Tratamiento de semilla. Este año empezamos, el año pasado habíamos hecho algunas cositas, este año empezamos a probar una batería de productos que son los que realmente están disponibles en el mercado, y combinamos fitoestimulantes biológicos y no biológicos. Y bueno, estos son los resultados, lo que comentamos siempre, lo mismo que los otros cultivos. Por ahora
son pocos datos lo que tenemos, ¿no? Y son pocos ambientes. No tuvimos un efecto estadístico sobre rendimiento en ningún caso y son bastante variables entre tratamientos. Pero bueno, claramente lo que tenemos que hacer es juntar muchos datos de esto para tratar de ubicarlos en algún índice ambiental a estos productos. Y algo parecido pasó con los productos foliares y herbicidas. Acá lo que teníamos como objetivo era, nosotros sabemos que hay algunos herbicidas que, sobre todo para controlar el yuyo colorado, que tienen un efecto muy fuerte, disminución del rendimiento de soja, y tratábamos de combinarlo con algún producto foliar que aminorara ese efecto negativo. Y bueno, dentro de todo lo pudimos capturar, por lo menos vimos que está bien que la aplicación de Fomesafen no difirió estadísticamente del cultivo, pero bueno, en promedio fue menor que la combinación de Fomesafen con alguno de los otros foliares. Esto no lo podemos asegurar. Este valor P de 0,09 está al límite de lo que la estadística comúnmente considera como pasable para tener un efecto estadístico. Probablemente estos dos tratamientos acá arriba hayan sido diferentes a los otros si lo hubiéramos sido un poquito más laxos en el análisis. Y algo parecido a lo que vimos para el cultivo de girasol, combinar Miravidu con alguno de los productos, tanto Absortec como Cubo, tuvo una diferencia con aplicarlo solo. Y esto fue común también cuando vimos con girasol. La estadística no lo termina de pescar, pero por lo menos la tendencia sí. Pero bueno, respecto a un testigo, sin aplicación de estos productos no tuvimos diferencias. Pero bueno, son datos que son interesantes para empezar a mirar, ¿no? A medida que acumulemos años, creo que vamos a tener una idea más clara de lo que pasa. En este caso fue muchísimo más baja la diferencia, la verdad que casi no hubo diferencias ni con el testigo ni entre tratamientos, y fíjense que este valor P de 0,66 está extremadamente lejos de lo que se suele detectar como un efecto estadístico. Así que esto fue prácticamente todo lo mismo. Bueno, ahí es el resumen de los ensayos particulares en los que evaluamos. La verdad que pensándolo así, mirándolo, evaluamos una batería de productos bastante amplia, y la idea es seguir haciéndolo porque creemos que nos pueden ofrecer, sobre todo en años más normales para el cultivo de soja, bastantes pistas de cómo mejorar nuestra productividad. Ahora pasemos a los ensayos de brecha de rendimiento, y a diferencia de lo que solimos hacer en los años anteriores, y parecido a lo que hicimos con maíz temprano, vamos a hablar de un par de cositas más allá de lo que venimos hablando. La primera es que vamos a tener un resumen de los 3 años que hicimos estos ensayos hasta ahora, y la segunda es que vamos a hacer un análisis también a partir de datos de lote, de un proyecto que surge de CreaSede en conjunto con Syngenta, en el cual el aporte de los miembros y los asesores para la base de datos zonales es fundamental, porque de ahí salen todos los análisis. Así que vamos a extendernos un poquito más en esto. Esto lo digo siempre, lo voy a decir bien limitadamente, porque por lo menos por los que veo que estamos conectados, los valientes estamos conectados, creo que la mayoría lo hemos visto ya esto. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta línea de trabajo que tenemos? Entender cuál es el rendimiento que podríamos obtener en soja de primera y cuáles son los factores que nos están impidiendo alcanzarlo en nuestros lotes. Entonces, cuando tenemos en cuenta que todo ambiente tiene un rendimiento potencial, que está determinado por el ambiente de ese sitio y año particular, y bueno, la genética, que pone un techo a esa captura de recursos y a la transformación en rinde, observamos que tenemos en la cabeza algún nivel de rendimiento que no podría ser superado de ninguna manera. Ahora, todo lo que viene de acá es baja, es una disminución de rendimiento. La primera brecha, que es la que nosotros solemos explorar, es la de la limitación hídrica, o sea, en secano, nosotros solemos producir, así que el que tenemos como referencia sería el rendimiento potencial limitado por agua, o el potencial en secano, que bueno, va a depender del año, la lluvia, el suelo en el que produzcamos, y si tenemos acceso a APA o no. Pero lo que nosotros tenemos es la barra roja, que es el rendimiento actual, o sea, lo que está limitado por todo lo que tiene que ver con el ambiente y su interacción con el manejo que hacemos en los lotes. Y dentro de estos dos niveles, el rojo y el verde como el que podríamos alcanzar como máximo y el rojo el que alcanzamos ahora, hay diferentes niveles de rendimiento que son los que podríamos cerrar. Siempre podríamos llegar al verde, pero, y lo decimos siempre, el amarillo, que es el alcanzable o económico, es el nivel de rendimiento que
maximiza nuestro beneficio económico. O sea, es más alto que nosotros tenemos, por lo general, pero es más bajo que el limitado por agua, porque ir del amarillo al limitado por agua significaría gastar más plata de la que ganamos. Y bueno, este nivel de alcanzable depende de todo lo que hace el rendimiento actual, la nutrición, la fecha de siembra, la densidad y los factores bióticos, mezclado con el genotipo, o sea, la variedad y el ambiente, y además mezclado con las eficiencias económicas en el uso de insumos. Entonces, con este marco conceptual es que nosotros trabajamos y nos preguntamos cuál es el rendimiento de soja alcanzable en nuestros ambientes regionales, cuál es la brecha de rendimiento, o sea, la diferencia entre el rendimiento actual y el amarillo, o entre el rendimiento actual y el verde, y también vamos a poder contestar la diferencia entre el verde y el amarillo, cosa que hasta ahora no lo hemos hecho, y cuáles son los factores que permitirían reducir esa brecha, o sea, lo que nos permitirían aumentar rendimiento. Entonces, lo primero es este proyecto que les comenté. Este es un proyecto que empezó hace poco, es un proyecto de CREA a nivel nacional, en convenio con Syngenta. Y tiene varios objetivos, muchos son los que mencionamos recién, pero con una metodología que es distinta a la que venimos haciendo nosotros en la zona, que es una metodología a partir de lotes, de los lotes que tenemos nosotros en la DAT CREA. Lo primero que tiene como objetivo, además de todo esto, es evaluar la brecha CREA. O sea, ¿cuánto ganamos en promedio de rendimiento por pertenecer a CREA? Sería. Y fíjense, todo el país está dividido en 6 macrozonas. Nuestra región, el oeste arenoso, participa de 2 macrozonas. Estamos en el límite. La parte este, o sea, los partidos de Trenquelauquen y Rivadavia, más los que están más al este, pertenecerían a la zona violeta, que es la zona centro-sur, y eso se comparte con toda la región oeste y parte de la región sudeste-norte. Y después la región oeste, la macrozona oeste, que sería todo el oeste de nuestra región, con la región centro y parte de la región semiárida. Entonces, esa distribución en macrozonas es simplemente porque el objetivo es a nivel nacional, pero zonificando. Entonces, lo primero fue comparar, lo que se hizo en este proyecto es comparar los rendimientos a nivel de macrozona de los últimos 5 años, esta campaña que pasó no estuvo incluida porque no estaban los datos, versus la base de datos del Ministerio de Agricultura, o sea, lo que sería el productor promedio a nivel nacional. Y fíjense, se hizo esa comparación. En color tendríamos el promedio de los lotes CREA de una zona particular, de una macrozona particular, y en gris la de los productores. Y fíjense, arriba, para soja de primera, arriba tenemos la zona oeste, o sea, la zona amarilla en este mapa, y siempre vemos que en soja de primera, CREA está por encima del rendimiento a nivel nacional, y esa diferencia, si hacemos el promedio de esas últimas 5 campañas, de CREA sería de 3.423 kilos, y el promedio de los productores a nivel nacional de 2.876 kilos, o sea, es una diferencia de más de 500 kilos a favor, que es un 9% de rendimiento. Y en la zona centro-sur, la violeta, es un poco menos o bastante menos, son 200 kilos de diferencia, que sería un 6% a favor de CREA. Y cuando hablamos de soja de segunda, vemos que en la zona oeste son 200 kilos, lo que es cerca de un 8% de diferencia. En la zona centro-sur son 360 kilos, que es un 17% de diferencia. Entonces, esto se hizo con todos los cultivos, en todas las regiones, en todas las macrozonas, y se podría hacer a nivel departamento, siempre y cuando todos informemos la localidad en la que están ubicados nuestros lotes. Pero bueno, la verdad que es un resumencito ahora para lo que es los cultivos de soja en nuestras macrozonas de influencia, pero en breve va a salir un artículo en la revista CREA que resume el trabajo del equipo de agricultura en esto. Y bueno, CREA tiene en promedio más o menos un 9% de rendimiento por encima del resto del país, promediando todos los cultivos, lo cual implicaría bastante valor agregado. Ahora, dentro de los lotes CREA, se buscó la brecha intra-CREA. Y la brecha intra-CREA sería la brecha de rendimiento en nuestros lotes, ¿no? Entonces, el primer paso es estimar el rendimiento potencial en secano, lo que era la barra verde, en nuestro caso. Y esto se había hecho previamente en otro proyecto, pero la metodología difirió un poco, ¿no? Entonces, para acá, primero que se zonificó por macrozona, así como hicimos recién, por cultivo y por ambiente. Entonces, como Agus comentó, todos los lotes se
se identifican según si tienen una influencia de napa o no, y después los asesores y los miembros informan si subjetivamente ese lote está ubicado en un ambiente de alto, medio o bajo potencial. Entonces, para cada macrozona y cultivo se pudo separar y estimar el rendimiento potencial en secano a partir de datos de lote por ambiente. Napa, alto potencial, y después se combinó como bajo potencial lo que es potencial promedio y potencial bajo, porque generalmente hay muy pocos lotes que se producen en ambientes de bajo potencial. Entonces tenemos 3 ambientes con napa, y después para los casos que no tuvieron napa, de alto y de bajo potencial. Y el rendimiento potencial en secano se estimó como el percentil 99 en términos de rendimiento. Se ordenaron los lotes según su rendimiento, fíjense, este es un ejemplo, y se buscó cuál es el valor de rendimiento del 1% superior de los lotes. Entonces se asumió que ese era el valor del rendimiento potencial para esa macrozona, ese cultivo, en ese ambiente particular. Entonces, en este ejemplo, esta curva de distribución fue más o menos de 5.500, 5.700 kilos por hectárea, el rendimiento potencial en secano, y teníamos un montón de lotes que estaban por debajo, y el 1% que está por encima de ese valor se consideró que eran outliers, que eran casos muy extremos, entonces se asumió que estaban en el rendimiento potencial. Entonces, como ejemplos, se hizo esto en todos los casos. Para la macrozona oeste, de la que participa la mayor parte de los lotes de nuestra región, en soja de primera con napa, este rendimiento potencial, la barra verde que mostramos antes, es de 5.713 kilos por hectárea. Ahora, para soja de segunda sin napa, es de 4.357 kilos por hectárea. Y para la macrozona centro-sur, donde están los lotes de mayor productividad de nuestra región, estuvieron englobados en esa macrozona, otro ejemplo, la soja de primera en ambiente de alto potencial, era de 5.723 kilos por hectárea. Entonces, fíjense que para la zona este de nuestra región, el rendimiento potencial limitado por agua sin napa, pero en ambientes de alto potencial, pero sin napa, es muy parecido al rendimiento potencial limitado por agua con napa de las regiones de la región al oeste de nuestra región. Entonces, esa ya nos da una idea de que tiene sentido regionalizar, ¿no?, los datos. Bueno, el segundo paso, cuando ya teníamos el rendimiento potencial, era estimar el rendimiento alcanzable. Rendimiento alcanzable, si se acuerdan, era aquel rendimiento que, esto me paro de detenerlo a explicarlo porque es un poco más, tiene un par de artilugios más, pero lo voy a tratar de comunicar sencillo. El rendimiento alcanzable tiene una particularidad, que es aquel rendimiento que optimizaría el retorno económico. Entonces siempre va a ser menor al rendimiento potencial limitado por agua. Pero bueno, muchas veces es muy difícil decir cuál es. Y la bibliografía, si se acuerdan, todos los que estamos, generalmente decimos que es en promedio alrededor del 80% del potencial limitado por agua, pero podría ser mucho más o mucho menos, dependiendo de un montón de factores. Entonces, lo que hicimos es tratar de asesorarnos con investigadores para ver cuál podía ser una buena forma de estimar esto. Y entonces, lo que hicimos fue usar un método de Machine Learning, que son los árboles de regresión, que lo que hacen es permiten responder la pregunta. Si agrupamos lotes según un manejo común, o sea, la condición que pusimos es que los lotes que representaran un rendimiento alcanzable tenían que estar manejados de manera común, o sea, tenían que compartir al menos en algún grado ciertas variables de manejo. Porque eso implica que sea alcanzable por el productor, porque son lotes que compartieron nivel de manejo. Pero además, ese grupo de lotes hipotético que compartieran un manejo común, tendrían que tener una brecha de rendimiento respecto al potencial limitado por agua que fuera la menor posible dentro de ese grupo de lotes, o sea, eso nos indicaría que están lo más cerca de ese rendimiento potencial limitado por agua posible, pero además el nivel de rendimiento de ese grupo de lotes con manejo común tenía que diferenciarse en promedio y estadísticamente del nivel de rendimiento de otro grupo de lotes en el mismo ambiente, en la misma macrozona, pero que tuvieran un manejo diferencial respecto a ese grupo de lotes. Entonces, a fin de cuentas, lo que nosotros queríamos reconocer era un grupo de lotes que minimizara la brecha de rendimiento y tuviera un manejo común, lo que nos indicaría que sea un rendimiento alcanzable por productores con la menor brecha de rendimiento posible. Entonces, se acomoda a la definición de rendimiento alcanzable o de rendimiento económico. Y además todo esto es considerando que la base de datos es de lotes, entonces considerábamos que
los productores tienden a manejar sus lotes priorizando el beneficio económico, entonces esa condición de que el rendimiento alcanzable estaría también condicionado por el retorno económico estaría cumpliéndose por la naturaleza de la base de datos, ¿no? Entonces estos árboles de regresión lo que hacen es ir agrupando los lotes y los van discriminando según la brecha de rendimiento, que es el numerito que aparece abajo, en promedio, por ejemplo, acá para la macrozona oeste, en soja de primera en ambientes con napa, respecto al rendimiento potencial que teníamos, el promedio de los lotes estaba 1927 kilos por debajo. Y después vamos preguntando, en base a las prácticas de manejo que tienen los lotes informados, cuáles son las prácticas de manejo que más van separando los rendimientos. Entonces, acá la primera que salió es la fecha de siembra, como ejemplo, que lo que indica es que la primera separación se da en función de los días de siembra, tomando los días del 1 de julio, y es 133 días del 1 de julio, que más o menos sería el 10 de noviembre. O sea, los dos lotes que están después del 10 de noviembre tienen una brecha de rendimiento más alta que los lotes que están sembrados antes del 10 de noviembre. Y entonces esa es la primera cosa que nos separa lotes con manejo común y con rendimiento diferente. Entonces todos los que están a la izquierda son lotes que están sembrados antes del 10 de noviembre. Y la segunda es la aplicación de fungicidas. O sea, los lotes que tuvieron más de una aplicación de fungicida se separaron con menor brecha de rendimiento que los lotes que tuvieron menos de una aplicación de fungicida, o sea, los lotes que no tuvieron una aplicación. Estos árboles siguen separando los lotes hasta tener brechas muy bajitas, pero lo que le hicimos, y esto es pura estadística, es tratar de minimizar el error. Y entonces lo que se le hace es podar esto y dejarlo con la cantidad de separaciones que minimicen el error. Y bueno, en este caso teníamos solo 2 separaciones. Entonces, la brecha de rendimiento mínima que podíamos conseguir separando manejos era de 1.283 kilos por hectárea, que esto estuvo formado por, lo que se ve ahí es el 18,5% de los lotes, que fueron sembrados antes del 10 de noviembre y tuvieron una aplicación de fungicida. Y entonces lo que tomábamos como rendimiento alcanzable era, para esta macrozona, en la soja de primera, en ambientes con napa, como el rendimiento potencial que habíamos estimado antes, menos el manejo que minimizara la brecha, entonces era 5.713 kilos menos 1.283 kilos, entonces el alcanzable era de 4.430 kilos por hectárea. Este proyecto sigue y lo que hace es, más allá de estas 2 prácticas de manejo que claramente, en base a este análisis estadístico, separó lotes de menor brecha, o sea, de mayor rendimiento que lotes de mayor brecha, lo que hace es caracterizar los lotes que están alrededor de este rendimiento en toda la variable de manejo que informan los productores versus el promedio de los lotes y versus los lotes de menor rendimiento. Pero bueno, en este caso se repitió para todos los ambientes de las 2 macrozonas que está representada nuestra región, y entonces alcanzamos esta descripción, esta cuantificación de brecha de rendimiento a nivel macrozonal y por ambiente, ¿no? Entonces, para la soja, fíjense que tenemos soja de primera con napa, soja de primera de alto potencial, soja de primera de bajo, que sería potencial promedio y potencial bajo, según la descripción de los productores. Y tenemos soja de segunda. En algunos casos, cuando está en rojo, significa que teníamos pocos datos, como para que ese análisis estadístico que teníamos antes fuera lo suficientemente robusto como para creerle 100%. Y en otros casos, lo que hacíamos era, cuando teníamos muy pocos datos de algún ambiente particular, agrupábamos ambientes y buscábamos, bueno, por lo menos tener una descripción a nivel general. Entonces, para este caso, para la macrozona oeste, los datos de soja de segunda son combinando ambientes de alto y bajo potencial. Si tenemos más datos por campaña, esto suma robustez y se puede cuantificar mejor esto. Pero bueno, fíjense, para cada caso tenemos el rendimiento potencial, el rendimiento alcanzable, el rendimiento actual, que es el promedio de rendimientos de la macrozona para esa condición particular de cultivo y ambiente. Y tenemos 2 informaciones que son de interés acá. La primera es cuál es la brecha explotable, o sea, cuántos kilos podríamos nosotros, de manera, en teoría, económicamente segura, aumentar a nivel regional, macrozonal en promedio. Y después tenemos un numerito acá, que es otra de las particularidades y originalidades de este proyecto que se está haciendo con Syngenta, que es
¿Cuánto representa este rendimiento alcanzable respecto al rendimiento potencial? Que si se acuerdan, nosotros siempre mencionamos que está alrededor del 80%, y eso es lo que dice la literatura. Y si hacemos un promedio de todos los cultivos en todo el país, nos da, creo que nos dio exactamente 80%. Pero el tema es que eso depende del cultivo y depende de la macrozona y depende del ambiente en la macrozona. Y generalmente lo que nos suele pasar cuando tenemos suficiente cantidad de datos es el patrón que vemos acá. Cuanto más limitante es el ambiente, más lejos está el rendimiento alcanzable del rendimiento potencial. Fíjense, en el caso de soja de primera, en la macrozona oeste, es el 78% del rendimiento potencial. En los de alto potencial, pero sin napa, perdón, esto es con napa es el 78%, sin napa es el 73% de rendimiento potencial. Y en los de bajo potencial sin napa es el 67% de rendimiento potencial. En este caso no lo pudimos comprobar porque teníamos pocos datos de estos ambientes con napa, entonces estos datos habría que descartarlos. Pero en soja de segunda estuvo más cerca del 84%, pero esto no lo podemos discriminar por ambiente. Pero fíjense, en la macrozona centro-sur es el mismo patrón, de 78 pasamos a 74 y a 71, y para soja de segunda pasamos de 80 a 72 a 64. ¿Qué nos estaría diciendo esto? Bueno, la hipótesis que tenemos es que cuanto más limitante considera el productor su ambiente, significa que es más variable entre años, entonces es menos probable encontrar un solo manejo que consistentemente entre campañas nos permitan disminuir la brecha respecto a este rendimiento potencial. Y esto es bastante común. Cuanto más disponibilidad de agua tenemos en promedio, más confiable es hacer un manejo consistentemente para cerrar esa brecha. Entonces, más alto es el rendimiento alcanzable respecto al potencial. Pero bueno, ese es un primer resumen. El cultivo de soja es el que más lejos suele estar del 80% en este análisis en cuanto respecto al potencial. Está más cerca del 75, del 70. El cultivo de maíz está más cerca del 80-85. Y bueno, lo segundo es que podemos tener en nuestra cabeza estos niveles de rendimiento como alcanzables consistentemente a través del manejo. O sea, alcanzar más allá de 4.400 kilos con napa, 4.200 kilos en los ambientes de alto potencial y 3.550 kilos en los ambientes de bajo potencial, es posible porque hay lotes, fíjense que incluso alcanzaron más cerca de los 5.700, tenemos esos lotes, pero ya no es a través de un manejo consistente. O sea, depende más de la interacción manejo por año o de factores aleatorios de ese lote, de que vino demasiado bueno el año, ¿no? Pero bueno, es una buena información y fíjense que la soja de segunda aparentemente podemos llegar a 3.600 kilos por hectárea. Obviamente si hubiéramos tenido más datos esto se los haría entre ambientes de alto y bajo, como se hizo en la subzona centro-sur. Fíjense que en los de alto son 3.000 kilos, en los de bajo son 500 kilos menos, lo que podríamos alcanzar, cuando este es bajo, con napa 3.500, y estos son los niveles de rinde a explorar en la soja de primera. Entonces, más o menos 4.400 kilos con napa, 4.200 en los de alto potencial y 3.500, 3.600 en los de bajo potencial tendrían que ser el norte que tenemos que marcar. Bueno, entonces eso queríamos mostrarle, la primera novedad respecto a los otros hablemos de que la zona está participando muy activamente, tanto en lo que es análisis de esta base de datos como en lo que es aporte de la base de datos. Y bueno, es muy interesante. Tenemos más o menos en promedio 500 kilos de soja de primera por aumentar en nuestros ambientes. Y lo último que vamos a ver es, con el mismo objetivo, los experimentos que hacemos todos los años. Y bueno, estos datos que están acá abajo son el ejemplo de lo que siempre tenemos, son del año pasado particularmente, pero es el ejemplo de ensayo base que tenemos, que lo seguimos usando todos los años, y lo que hacemos es, cruzamos diferentes variedades con el manejo base que usa el lote, que muchas veces es sin aporte de fósforo. Entonces tenemos la combinación de todas las variedades sin aporte de fósforo y con diferentes niveles de aporte de fósforo. Y además lo cruzamos con el aporte de azufre más micronutrientes, el aporte de azufre más fungicida, y este año lo que hicimos fue desglosar también el fungicida y el azufre por su cuenta. Entonces lo que vamos a ver son todos esos niveles de rendimiento combinados. Entonces en la blanquita en Tres Lomas, fíjense, este es el rendimiento del testigo, que sería
este año no hicimos el cruce con fósforo, o sea, usamos el fósforo que usó en cada caso el productor en su lote, y lo que hicimos fue aportar fungicidas, micronutrientes, la combinación de los dos, y en el otro ensayo aportar azufre además. Las letras que están acá son las diferencias entre tratamientos dentro de cada variedad. Acá tenemos estas tres. Y las letras grandes son las diferencias entre variedades para su mejor manejo posible, que generalmente en este caso fue con aporte de fungicida. Pero fíjense que no hubo diferencia entre variedades, que es la letra que están acá, en su mejor manejo posible, y no hubo diferencias de manejo, ni siquiera frente al testigo, por el aporte de más insumos dentro de cada variedad. Entonces, en este caso estuvimos más o menos alrededor de los 3.200 kilos promedio, y ningún manejo logró cerrar esa brecha, o en realidad ningún manejo logró mejorar el rendimiento que tuvo el manejo del lote. Sí en promedio, pero no lo detectó la estadística. Cuando pasamos a la Martina en Augustónica, acá agregamos la aplicación de azufre, lo que se ve es el testigo en gris, y el segundo escaloncito es el aporte de azufre. Y fíjense, es el único escaloncito que impacta un montón. Fíjense que en promedio tuvimos 2.000 kilos sin azufre y entre 2.500 y 3.000 kilos con azufre. El resto de los escaloncitos es solo aportar fungicida o micronutrientes o combinar el azufre con los otros dos, que la verdad que o tuvo un impacto negativo en el rendimiento, no sabemos del todo por qué, o no pasó nada con el rendimiento. Entonces, el azufre por sí solo tuvo un efecto enorme en el rendimiento, que es, bueno, una de las grandes hipótesis que manejamos. Y bueno, también tuvimos alguna interacción entre el manejo y la variedad, que son las letritas de acá arriba, que lo que marcan es que cada variedad en su mejor manejo posible no tuvo el mismo rendimiento, y por ejemplo esta variedad fue superadora sobre todo de esta, y esta se ubicó a nivel intermedio de las otras dos. Entonces, estos son los datos de este año. Fue un año muy particular por las condiciones climáticas que tuvo, como mencionamos al principio. Pero bueno, este ensayo tipo es el que tratamos de probar para evaluar la brecha de rendimiento a lo largo de los últimos 3 años. O sea, es otra aproximación a la que vimos antes a nivel de lote, pero el objetivo es parecido. Una particularidad es que de cada ensayo tomamos el rendimiento potencial limitado por agua de ese ambiente como el rendimiento que maximizó el promedio, el rendimiento del tratamiento que maximizó el promedio en cada ensayo. Entonces, en este caso sería esta variedad con aporte de azufre. Fíjense que fueron más o menos 3.400 kilos por hectárea, y el rendimiento base, que tomamos como base, perdón, voy a borrar, este sería el potencial limitado por agua, y el rendimiento base lo consideramos como el rendimiento del testigo, o sea, el del manejo del productor, como promedio de las 3 variedades que probamos acá. Entonces estaríamos más o menos en 2.000 kilos por hectárea. Y entonces lo que hicimos acá fue agrupar, tenemos en estas 3 campañas 8 ensayos, fíjense, en diferentes sitios y en diferentes años, y de cada uno tenemos el rendimiento potencial limitado por agua, un rendimiento alcanzable estimado en base a la bibliografía, que sería el 80% de ese potencial limitado por agua, pero como vimos antes no es tan así, en realidad está más bajo que este 80%, en soja por lo menos en promedio, y depende del ambiente. Y el rendimiento base, que sería el manejo del productor como promedio de todas las variedades de cada ensayo. Y si se fijan, bueno, acá tenemos bastante variabilidad de todos los niveles de rendimiento. En promedio tuvimos 3.940 kilos de rendimiento potencial, lo que daría, considerando un 80%, 3.150 kilos de rendimiento alcanzable, y el rendimiento con el manejo del productor y el promedio de las variedades que ensayamos estuvo 300 kilos por debajo de ese rendimiento alcanzable estimado. Esto solo se los menciono porque no quería irme mucho más allá del tiempo, pero si buscamos estos 8 ensayos, los factores que consistentemente aumentaron el rinde fueron la variedad y el azufre. Y bueno, la interacción de los dos no tanto, pero si tuviéramos que ver, estos dos son por sí solos los 2 factores que consistentemente, o en la mayor parte de los ensayos que pasamos hasta ahora,
aumentar el rendimiento, elegir una variedad respecto a otras y aportar azufre en cantidad. O sea, es mucho más que un arrancador de azufre, son algo así como 20 kilos de azufre por hectárea. Y los factores que ocasionalmente aumentaron el rinde, bueno, el fungicida. Claramente el fungicida, en algunos casos aumentó muchísimo el rinde, especialmente en los ambientes de mayor rendimiento potencial, y en otros no tuvo efecto directamente, como los que vimos recién. Entonces este es el resumen, o sea, el actual, que sería, o la estimación de rendimiento actual, que serían 2.842 kilos por hectárea, es el promedio de las variedades de todos los ensayos con el manejo del productor. Está por debajo del rendimiento alcanzable estimado como lo vimos antes. Si el rendimiento alcanzable lo estimáramos con menos del 80% del potencial, estaríamos muy cerca de ese alcanzable, pero bueno, podríamos pensar que tenemos entre 200 y 300 kilos de mejora, y el rendimiento potencial, limitado por agua, en promedio en nuestra región, por los ensayos que tenemos ahora, está alrededor de los 4.000 kilos. Claramente esto está muy por debajo de lo que muestran los lotes en el análisis que hicimos antes, ¿no? Y estos niveles de rinde también están por debajo de esos niveles. Entonces los ensayos nos han mostrado algo inferior a lo que vimos antes, pero igual, aún así, parecería ser que todavía tenemos cierta brecha explotable. Pero algunas preguntas para pensar, y similar a lo que pensamos para maíz temprano, como disparadores y para seguir pensando cómo manejar la soja en nuestra región. Lo primero es en qué rinde está nuestro lote de soja y cómo nos comparamos versus estos niveles de rendimiento. Si realmente tenemos que llegar al 80% del potencial, o podemos ir un poco más allá, o no podemos ir más allá y en realidad es menos. Y lo último, y esto es común para todos los cultivos, y bueno, es un problema, y es que si nosotros tenemos que recomendar un manejo, no siempre fue el mismo el manejo que maximizó los rindes en estos 8 ensayos. O sea, hay efectos aleatorios que son poco reproducibles, que no lo podemos decir consistentemente, che, manejemos así los lotes que nos van a asegurar aumentar los rindes y tener un cierto beneficio económico. Pero sí, particularmente en soja, aplicar azufre y aplicar fungicida parecen dos variables de manejo que son relativamente baratas y que bastante consistentemente sostuvieron rendimientos por encima de los tratamientos sin la aplicación de esos dos insumos. Bueno, hasta ahí llegamos. Una aclaración es que en toda la base de datos de lotes, sembrar temprano, antes de cierta fecha, maximizaba los rindes, o sea, disminuyó la brecha, y nosotros acá no tenemos cruzado con fecha de siembra estos ensayos, ¿no? Es dentro de una fecha de siembra particular que es la del lote. Bueno, hasta ahí llegué.